parece si empezamos con una breve palabra de oración? Que el Señor nos guíe, ¿sí? Querido Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio y el honor de tener tu palabra al acceso de nuestras manos, Señor, y en este ciclo celebramos y vivimos tu palabra porque es la que nos orienta en todo lo que vos querés enseñarnos. Pedimos en este momento que tu Espíritu Santo nos asista y que todo lo que reflexionemos, compartamos hoy, sea para nuestra edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya saben y han visto que voy a utilizar hoy mi acento porteño, argentino, así que desde ya pido disculpas a quienes nos acompañan desde otros lugares si por casualidad en algún momento no se termina de comprender bien. Bien, la introducción. Hay una historia que nos desafía constantemente a las iglesias y es esa frase que se dice: siempre se hizo así. Siempre se hizo así, se puede aplicar para muchas cosas. Patricia, que pide disculpas, no te preocupes, no era para que todos prendan. Si alguien no prende, no hay problema, pero me alegra que algunos puedan prender la cámara. Siempre se hizo así afecta muchas áreas de nuestra vida. Y hay una historia que me gusta recordar, es muy conocida, posiblemente la hayan escuchado. Es la historia de Mariana y la colita de cuadril. Cuenta la historia que Mariana y Pedro, estoy inventando los nombres, ¿verdad? Están recién casados y Mariana va a cocinar una colita de cuadril, así que pone la colita de cuadril en la asadera y le corta la porción final de la colita, la más pequeña, la más angosta, y la descarta. Y cocina el resto de la colita de cuadril. Entonces Pedro le pregunta a Mariana: ¿por qué le cortas el final de la colita de cuadril, que mi madre lo hacía tan rico? Y dice: no, esa parte no se cocina. Dice: ¿cómo que no? ¿Por qué no lo cocinan? No sé, así lo hacía mi madre. Así que van y le consultan a la madre y dice: mamá, ¿por qué le cortamos la puntita de la colita del cuadril? Dice: no sé, así lo hacía mi madre. Entonces van a la abuela y le preguntan: abuela, ¿por qué le cortamos la última partecita de la colita del cuadril? Entonces la abuela le explica con mucha amabilidad: mira, Anita, esta es mi asadera, verás que es muy pequeña. Si yo no corto esa parte, la colita no me entra. Así que cortamos la última parte para que la colita de cuadril entre en la asadera, y siempre se hizo así de generación en generación y nadie va a cuestionar nada. Yo me animo a plantear hoy como introducción que los evangélicos hacemos algo parecido con el discipulado. Me animo a plantear que muchas veces los problemas o los procesos de discipulado que hacemos inconscientemente, inintencionalmente, es traspasar costumbres de una persona a otra y de una generación a otra. Y muchas veces costumbres que no necesariamente son mandatos bíblicos, pero que en nuestra vida hemos realizado, hemos llevado a cabo nuestra fe de una cierta manera. Entonces, al hacer discípulos, contagiamos o compartimos esas maneras puntuales de vivir la vida. Tal vez ustedes tengan algunos ejemplos en que esto se pueda ver, se pueda aplicar en sus contextos, que seguramente son muy diferentes o algo diferentes entre unos y otros. Algunos que se me ocurren a mí, mientras ustedes piensan a ver si se les ocurre. Ahí Gonzalo nos dice: claro, Biblias que se suelen usar. Yo estoy seguro y confío que todos aquí usan Reina Valera 1960, porque es la Biblia correcta, ¿verdad? Es la que hay que usar, la que siempre se usó y la que siempre se usará hasta que nos encontremos en el reino de los cielos con la Reina Valera bajo el brazo, ¿verdad? Así hay que caminar a la iglesia. Esas son las cosas que les enseñamos a los nuevos creyentes cuando se convierten, vienen por primera vez a la iglesia. Mira, la Biblia se pone así y se camina así hacia la iglesia. Entonces el nuevo creyente es discipulado en la manera de cargar la Biblia y en qué Biblia debe leer. Bien, ahí tenemos otros. Si les ocurre otros ejemplos así, genial, porque esta es como introducción para ver que sin querer, sin intención, realmente hacemos discípulos
con algunas de nuestras costumbres de cómo vivimos. Ahí Gonzalo dice, pero yo uso NBI. Bueno, Gonzalo, te amamos igual y me parece perfecto, yo también, no te preocupes. Era solamente una broma, pero valoro cada equipo de traductor que ha hecho su trabajo con diferentes énfasis y particularidades, ¿verdad? Dice Roxana, perdón, pero a veces se me van los chats ahí, a ver si logro seguir un poquito. Cuando llegué a una iglesia tenía 30 años y un joven me preguntó de qué iglesia venía, yo le dije que de ninguna, y no entendía cómo no venía de ninguna iglesia. Claro, exacto, es como a veces asumimos que alguien tiene que venir de otra iglesia que por lo menos algo sabe. Y esto es interesante lo que dice Roxana también, porque especialmente en nuestro contexto latinoamericano, muchas veces asumimos que la persona que se acerca, por más que no se considere cristiana, tiene cierto trasfondo de conocimiento del Evangelio, por haber nacido y crecido en un país supuestamente católico. Y esto cada vez más vemos que no es necesariamente así. Asumimos que viene una persona nueva, no es cristiana, pero el Evangelio lo conoce. No. Cada vez más vemos casos que no conocen el Evangelio, que no han oído de Jesús, aún en un país católico o postcatólico o pseudocatólico, ¿verdad? Entonces, creo que es interesante desafiarnos hoy a reflexionar que muchas veces nuestros procesos de discipulado son utilizados para enseñar las costumbres del pastor, del líder o de la denominación, del movimiento de la iglesia en la cual estamos, que tiene su parte normal y su parte desafiante. La parte normal es que uno discipula como uno es. Uno no puede discipular a otro con lo que no es. Como soy yo voy a compartir el Evangelio, voy a compartir la fe, voy a preparar un proceso de discipulado con la forma en que yo vivo mi fe. Eso es natural. Lo que hoy quiero desafiar es que seamos intencionales en no transmitir nuestra manera de vivir la fe como la única interpretación posible del Evangelio y como la única manera de vivir la fe. Ahí nos dice Carla, si se me van algunos chats, perdón, es que estoy concentrado, pero dice, la ropa es un tema muy debatido. Absolutamente. La ropa es como que las primeras veces que vienen llaman la atención por cómo están vestidos, y después si siguen siendo cristianos y participan de nuestra iglesia, se van convirtiendo a nuestra vestimenta común, ¿verdad? Se van aprendiendo, los discipulamos en cómo deben vestirse para venir a esta iglesia, cómo deben orar y demás. ¿Por qué? Y esta es quizás una frase para orientar a la charla. Porque muchas veces discipulamos en base a lo que un cristiano debe hacer, y nos olvidamos que el discipulado es caminar con alguien en ser cristiano. Y por otro lado, viendo ese último chat también, en que cuando nosotros hacemos discipulados, según lo entendemos en la palabra de Dios, no discipulamos hacia una iglesia, no discipulamos a la persona para una denominación, lo discipulamos para ser seguidor de Cristo. No lo discipulamos para ser miembro de una iglesia, ni para ser líder de una iglesia, lo discipulamos para ser un seguidor de Jesucristo. Ir en pos de Jesús es el llamado primigenio del discipulado, cuando Jesús los llama para que vayan en pos de Él. Exacto. Entonces, en realidad, lo más fácil y la mayor tentación es hacer discípulos a nuestra imagen y semejanza. Es más fácil porque es lo que más naturalmente nos sale. Y a ver, tal vez como redondeando la introducción, ¿qué peligros puede haber en hacer discípulos a nuestra imagen y semejanza? Porque tal vez no es algo malo. Y yo no dije que era algo malo, yo dije que era algo natural. Pero también es una tentación. ¿Qué puede haber de peligroso en hacer discípulos a nuestra imagen y semejanza? Si a alguien se le ocurre alguna respuesta, primero es que se crea división. Ahora en un ratito nomás vamos a empezar a ver un poquito con lo que pasó con 1 Corintios, en la iglesia de Corinto. Surge vanagloria, porque estoy generando personas que me siguen. Perfecto, Carla, gracias. También puede pasar
que es como el juego, el teléfono descompuesto, que yo te paso a vos un mensaje, tú le pasas el mensaje al otro, intencionalmente lo cambié, y el otro le pasa el mensaje, pero de uno a otro se va distorsionando el mensaje, y lo que estoy pasando es el mensaje que recibí yo de una persona, de un líder, de un maestro, y yo lo paso a otro tal como lo recibí. Ahí, bien, gracias por acompañarme en el chat. No llego a leer todos, pero se crea división, se copian los errores, absolutamente. Salvo que muchos de acá seguramente no tienen errores, entonces ustedes pueden discipular a su imagen y semejanza. A mí no me funcionaría, porque les pasaría todo el tiempo mis errores a las personas que trato de acompañar en la fe. Dice, podemos transmitir cosas buenas, también aquellas que son incorrectas. Perfecto, gracias. Entonces, sigamos con esta idea. La iglesia de Corinto Pablo escribe justamente para corregir algunos de estos problemas. Sabrán, si estudiaron la Biblia, que Corinto era una iglesia de las más complicadas en el Nuevo Testamento, una iglesia difícil, nadie quería pastorearla, se peleaban todo el tiempo, complicadísima. Y una de las razones por la cual pasaba esto, vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13, es justamente que había división, pero la división era por distintos liderazgos o personas que marcaban liderazgo. Dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Así plantea Pablo el problema. Problema de seguidores de diferentes liderazgos. Pero en la misma carta, un poquito más adelante, bueno, capítulo 2 también trata mucho de la manera en que él se presenta, pero capítulo 3 me interesa mucho, versículos 4 y 5, que va un poco más a la carne, dice, es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son los servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno les concedió el Señor. Esa imagen que lo usa también en los primeros versículos, la división es una cuestión carnal. Yo lo interpreto hoy como es una cuestión de la humanidad misma, que busca personas para seguir, pero es algo humano. Dije, estoy en primera, leímos primero 1 Corintios 1, versículos 10 al 13, ahora estoy en capítulo 3, versículos 4 y 5. Bien, pero fíjense que en el mismo capítulo, versículo 18, viene Pablo mismo, perdón, a la misma iglesia, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, yo sigo el tema porque me parece que, y lo reduje bastante para tener tiempo, pero Pablo desarrolla mucho en 1 Corintios y 2 Corintios la idea de la imagen de Dios, la imagen de Dios en el ser humano, porque yo creo que ve desde el principio que el problema es la imagen de los hombres en los cristianos. Fíjense, 2 Corintios 3:18, dice, por lo tanto, todos nosotros, que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo, 2 Corintios 3:18, de alguna forma resume el proceso de transformación que el Espíritu Santo hace en todo discípulo de Jesús. Y el proceso de transformación apunta a la imagen de Cristo, eliminando, borrando o completando la imagen distorsionada
de los seres humanos, líderes, pastores. Lo completa esto en la misma carta, capítulo 4, versículo 4. Dice, como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi brevísimo y apurado resumen de 1 y 2 Corintios es que Pablo está promoviendo un discipulado que tenga como fundamento la imagen de Cristo y evite todo lo posible la imagen humana de los líderes, pastores, ancianos o como se llama, o maestros, como le llamen cada iglesia, ¿verdad? Cristo es suficiente, dice Fanny. Amén, claro que sí. Para evitar un proceso de discipulado a nuestra imagen y semejanza, yo creo, como dijo Pablo en la introducción, todo proceso de discipulado necesita desarrollar profundas raíces en la palabra de Dios y mantener siempre a Jesús como el ejemplo máximo de la vida de todo discípulo, más allá de las tendencias sociales o preferencias personales del líder, tutor o pastor. Ahora, para no quedarnos solamente con esta brevísima interpretación de la imagen de Dios en las cartas a los Corintios, me gustaría presentar un proceso de discipulado a imagen de Dios. Un proceso de discipulado entendiendo cómo funciona teológicamente la imagen de Dios en la historia de la salvación. Esto es, un principio teológico, para mí es muy importante como biblista, que todo principio teológico que desarrollemos tenga que ver con nuestra práctica cristiana. Yo no concibo la teología como filosofía volátil allá lejos de la vida cristiana, sino que los principios teológicos son un rumbo por donde orientar nuestra vida cristiana, nuestro ministerio, nuestro discipulado en este caso. Por eso quiero aplicar la teología, los principios teológicos del desarrollo de la imagen de Dios a lo largo de la Biblia en el discipulado a imagen de Dios. ¿Está bien? Para mirar, voy a presentar un esquema compartiendo pantalla y después lo saco para mirarlos a ustedes nuevamente, pero quiero dedicar un momentito a este proceso de discipulado a imagen de Dios. A ver, vamos a compartir aquí la otra pantalla. Estamos. El concepto teológico de imagen de Dios, por supuesto, tiene su origen en lo que es más conocido, que es creados a imagen y semejanza de Dios. Esto lo vemos en Génesis 1, versículos 26, 27, eso es pasajes típicos de la creación, hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y después el 27, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y les dio el mandato de llenar la tierra, sojuzgarla y cultivarla. Ahora, esa imagen de Dios perfecta, gloriosa, inmaculada, de la cual gozaron Adán y Eva, se ve interrumpida por la caída. La imagen de Dios no se pierde totalmente, pero sí queda corrompida por el pecado. Y esa imagen corrompida, que preserva ciertos aspectos de la imagen de Dios, pero pierde otros, esa imagen corrompida se pasa de generación en generación. Podríamos decir que eso es, de alguna forma, lo que estaba pasando en Corinto, que se pasaba de líder a discípulo la imagen corrompida por el pecado. Eso se ve a modo general en Génesis capítulo 5, versículo 3, es muy interesante, porque dice, Adán vivió 30 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Un estudio teológico de este versículo nos lleva a plantearnos, bueno, a ver, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán y Eva.
alguien pregunta, bueno, ¿y Caín y Abel qué pasó? ¿Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios o de Adán y Eva? Porque no lo dice la palabra de Dios. Bueno, entendiendo la implicancia que tiene Génesis 3 en la corrupción absoluta del ser humano, de Adán y Eva, obviamente, por más que el Génesis no lo mencione, Caín y Abel también fueron hechos a imagen y semejanza de Adán. Ahora, se menciona específicamente con Set, porque Set es el que continúa el linaje de Adán y el cual va a continuar la tendencia de la historia de la salvación, de la redención que lleva a cabo Dios. Ahora, después viene la imagen de Dios redimida y santificada. Ahora, quiero frenarme. ¿Por qué? Porque en este punto de acá, no sé si ven mi cursor, pero lo estoy señalando, en este punto de acá es donde comienza en realidad todo proceso de discipulado. Y avanza mediante la obra del Espíritu Santo, por la imagen, por la obra de la santificación, trabajando en la imagen de Dios. Por eso yo quiero plantear que el discipulado es un proceso de trabajar, que el Espíritu Santo trabaja en el discípulo hacia la imagen de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 8:19, que tenemos ahí como versículo de alguna forma patrón de este sector. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como proceso de la salvación que menciona Pablo en Romanos, menciona también el ser hechos a la imagen conforme a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Esto es lo que el Espíritu Santo va haciendo en el cristiano en el proceso de la santificación. Colosenses 3 y Colosenses, voy a agregar también 1:15, es un pasaje fundamental para entender el proceso. Dice en Colosenses 1:15, Colosenses nos revela una alta cristología, la imagen de Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Adán y Eva cayeron en pecado, quedó corrompida su imagen y semejanza. Pero en la historia de la redención viene Jesucristo, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, mostrando nuevamente, revelando lo que significa ser hechos a imagen de Dios. Y en Colosenses 3:10, también sigue Pablo trabajando este tema, dice, se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Acá hay un concepto interesantísimo teológico. ¿Por qué? Porque habla de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, podríamos decir posterior al nuevo nacimiento, es decir, que ya es un cristiano, hecho y derecho, no está en juego su fe, no está en juego su salvación, es un cristiano, es un nuevo hombre con una nueva naturaleza, y sin embargo, también sigue el proceso del Espíritu Santo en él para ser renovado a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Por eso yo digo que en este sector es donde trabajamos el discipulado. La meta de la redención es que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. El discipulado no es conformar a los discípulos a la imagen del líder, a la imagen de un maestro. El discipulado no tiene como fin tener buenos miembros que participen de la iglesia y sigan las costumbres tradicionalmente aceptadas de cierto movimiento cristiano. El objetivo del discipulado es que el Espíritu Santo trabaje en esa persona, renovando la imagen de Dios en él. Ahora, ¿cuándo termina el discipulado? ¿Cuándo termina el proceso de discipulado en la iglesia? Uno puede decir, bueno,
cuando lo recibimos como miembro, o cuando empieza a liderar en algún ministerio, o termina cuando es aprobado formalmente por algún órgano supervisor de la iglesia. Por supuesto que no, porque el discipulado, como proceso de santificación y de renovación a la imagen de Dios, termina solamente en la consumación de los tiempos. ¿Cómo dice la palabra? Cuando la imagen de Dios es consumada en el ser humano. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, cuando dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Este pasaje de 1 Juan nos muestra que el proceso de discipulado en realidad no termina cuando alguien llega a ser un maestro, sino que en esta vida, mientras el Espíritu Santo trabaja en nosotros, moldeándonos a imagen de Jesucristo, sigue el Señor trabajando y no llevaremos en esta vida la imagen perfecta y completa del Señor Jesucristo en nosotros. Por tanto, el proceso de discipulado es un caminar juntos hacia Cristo. Vos y yo, y nosotros juntos como iglesia. El proceso de discipulado no puede terminar cuando alguien es recibido en la iglesia, sino que continuamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Y eso es clave, porque cuando logramos o intentamos de la mejor manera posible que las personas a las cuales discipulamos vivan a imagen de Jesucristo, le estamos ampliando el panorama. Porque nosotros no vamos a discipular siempre personas que son parecidas a nosotros. Nosotros podemos discipular también a personas que son diferentes en personalidades, en llamado vocacional, en dones, por supuesto. Si tuviéramos una copia de mí mismo, idéntica, podría discipularlo en las mismas áreas y de la misma manera que el Señor trabaja en mí. Pero claramente, como discipulamos personas diferentes, el Señor va a trabajar de maneras diferentes con esas otras personas. Por eso es clave que esa persona, en su proceso de discipulado, pueda aferrarse al Señor Jesucristo y no a nosotros. Esa es mi hipótesis fundamental. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Después de haber visto el pantallazo bíblico-teológico, yo creo que debemos ser muy intencionales en generar procesos de discipulado fuertemente fundamentados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra revelada, la que nos revela la imagen de Dios. Creo que hay un juego entre la palabra encarnada y la palabra revelada. La palabra encarnada es Jesucristo, el Señor Jesucristo viniendo en carne nos revela la gloria de Dios. La palabra revelada es la palabra que tenemos en nuestras casas, la Biblia, que nos enseña cómo ser discípulos de Jesús. Entonces, todo proceso discipulado, seguramente en las iglesias, bueno, posiblemente en las iglesias tengamos algún esquema de discipulado. Si no tenemos ningún esquema de discipulado, tenemos un esquema de no discipulado, es decir, no lo tenemos ordenado, pero de alguna forma estamos haciendo discípulos. Para bien o para mal, prolijamente o desprolijamente, intencionalmente o sin intención, estamos de alguna forma haciendo discípulos. Lo que yo digo es cuando como pastores y líderes desarrollamos un proceso formal de discipulado en la iglesia, es clave que no sea una serie de enseñanzas de lo que hay que hacer, sino de cómo cada cristiano, cada discípulo debe buscar intencionalmente maneras en que la fe se aplica en sus vidas. Yo creo que hay dos
falencias graves en muchas veces nuestras costumbres de discipulado. Una es que le enseñamos a la gente a leer la Biblia. Y usted dirá, y acá los de Sociedad Bíblica me quieren matar. Dice, ¿cuál es el problema de enseñarle a la gente a leer la Biblia? Y muchos de ustedes dirán, por supuesto que hay que enseñarles a leer la Biblia. Bueno, yo quiero desafiar ese principio. Porque la palabra de Dios nos dice, le dice a los oyentes que no tenían la palabra escrita, la oían, ¿qué les dice? Que no deben ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Yo creo que esa misma palabra se aplica a nosotros, que no debemos ser lectores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Si yo le enseño a alguien a leer la Biblia, le estoy enseñando una práctica lingüística literaria, le estoy enseñando historia, le estoy enseñando la historia bíblica. Pero lo que yo le tengo que enseñar es a vivir los principios del Evangelio. Los aprendemos leyendo la Biblia. Por supuesto que no voy a decir que no hay que leer la Biblia, al contrario. Pero el objetivo no es leer la Biblia, es vivir la Biblia. Y lo segundo que quiero desafiar es que les enseñamos a nuestros discípulos muchas veces a que tienen que ir a la iglesia. Y alguien me va a tirar Hebreos 10:25 por la cabeza, porque el autor de los Hebreos dice, no dejando de congregarse como tienen algunos por costumbre. Así que le tenemos que enseñar a nuestros discípulos, tenés que ir a la iglesia. Y ahí dirá, ¿cómo eso va a ser un problema? Yo no digo que es un problema, yo digo que se nos mete en la cabeza un cierto lenguaje que es contrario a la enseñanza más profunda de la palabra de Dios. Porque yo creo que no tenemos que aprender a ir a la iglesia. El proceso de discipulado es ser la iglesia. Es equitativo a lo que decíamos al principio. En realidad nosotros usamos el lenguaje de hacer discípulos, pero el hacer discípulos no es decirles lo que tiene que hacer un cristiano. Es caminar juntos como cristianos, aplicando las enseñanzas de Cristo a la diferente vida de cada uno de nosotros. Es como, y con esto más o menos voy terminando, es como Jesucristo llama a sus primeros 12 discípulos, y los discípulos lo siguen, lo escuchan, aprenden, pero después también los manda a hacer cosas que ni él mismo, Jesús mismo había hecho, los manda. Y al hacerlo, confía en que esos discípulos pongan en práctica los principios que han recibido, la vida, la fe, todo lo que han recibido y más. Es decir, yo espero que personas a las cuales estoy discipulando vivan la fe con mayor amplitud que la mía. No mayor profundidad necesariamente, pero mayor amplitud. Y para eso ellos tienen que ser capaces de entender cómo se aplica la imagen de Dios a su idiosincrasia, a su vocación, a su contexto. En definitiva, lo que no es un discipulado desde mi humilde punto de opinión, el discipulado no es para mí una serie de sermones. Sería fácil para los pastores, yo soy pastor, decir, bueno, este mes voy a hacer discípulos, vengan todos los domingos, porque este mes, los domingos, voy a hacer discípulos. Puede ser enseñanzas acerca del discipulado, son válidas, son geniales. Creo que eso no es hacer discípulos necesariamente. ¿Incluye escuchar sermones? Sí, seguramente. Una buena parte del discipulado debe ser escuchar sermones. No creo, al igual que los sermones, no creo que un proceso de discipulado sea solamente escuchar o ir a cursos y a conferencias, aunque uno puede aprender muchas cosas. No creo que un proceso de discipulado sea solamente leer libros y materiales, aunque hay muchos libros y materiales buenos para ser discípulos. Pero no es solamente el hábito de la lectura. No es un proceso de ser miembros de la iglesia y tampoco es una amistad eclesial. Es como que somos amigos, te estoy discipulando. El proceso de discipulado es más profundo. Es un proceso mediante el cual el discípulo y el maestro, juntos, no es el maestro pasándole conocimiento al discípulo, un proceso mediante el cual discípulo y maestro juntos
se sujetan a la obra del Espíritu Santo para ser conformados a la imagen de Cristo, tal como ha sido revelada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, y ponen en práctica sus enseñanzas en todas las esferas de la vida. Y aquí concluyo en todas las esferas de la vida, porque entiendo el proceso discipulado no solamente limitado a las costumbres cristianas, a los hábitos de la iglesia, sino a toda parte, toda sección, todo aspecto de nuestra vida cotidiana, nuestras amistades, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestros hobbies, administración del tiempo, administración del dinero. Es como que el proceso discipulado abarca absolutamente todo y por eso no se puede limitar solamente a un aspecto en particular. Si alguien me pregunta, ¿de qué hablaste hoy en la Sociedad Bíblica Argentina? ¿Qué puedo responderle? ¿Alguien me ayuda? Porque no estoy seguro. ¿Qué le tengo que decir si alguien me dice de qué hablé? ¿Alguien me ayuda a resumir en 2 minutos de qué hablamos, de qué reflexionamos hoy en estos 40 minutos? ¿Quién se anima? A ver. O puede ser por el chat también. Eso me va a ayudar porque alguien va a preguntar. Y me interesa ver, dice Cecilia, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer al discipular? Gracias, ser como Jesús. El discipulado es una transferencia de vida. Amén. Claro que sí. Y agregaría ahí ser como Cristo caminando con otros. Amén. Intencionalmente buscando la imagen de Dios. Que el proceso de discipulado tiene un comienzo y se extiende toda la vida y se evidencia en nuestro diario vivir. Poner la palabra en práctica, trabajar en ser como Jesús, cómo acompañar al discípulo, vivir como Cristo y que debemos ser ejemplos, ser testimonio de Cristo, que fuimos creados a imagen de Dios. Gracias, Ruth, gracias. Bien, y que todo ese proceso de caminar con el otro, de amarnos los unos a los otros, de vivir el Evangelio, sea permitiendo que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestras vidas a la imagen del Señor Jesucristo. Hacer discípulo no es conformar a alguien a mi imagen, sino a la imagen de Cristo. Decía Juan el Bautista, ¿no? Yo debo menguar para que crezcas tú. Esto es algo también, ¿no? Al principio del discipulado es como que una persona nueva en Cristo nos necesita mucho, se aferra, nos busca, nos pide ayuda, nos hace preguntas. Y en algún momento tenemos que decir, bueno, en realidad yo voy a menguar porque Jesucristo es tu verdadera imagen, la verdadera imagen que debes seguir. Me acuerdo una palabra, una enseñanza de un profesor en el seminario que decía, el discipulado de alguna manera se compara con la crianza de un hijo. En este sentido puntual, el padre enseña, cría al hijo, y ese hijo siempre va a seguir siendo hijo. Pero al crecer ese hijo, la relación cambia a adulto a adulto. Ya no sería poco natural, poco saludable que la relación, aún el hijo siendo adulto, sea de un adulto a un niño, porque esa persona ya no es niño. El objetivo del proceso de discipulado es que ese niño sea adulto y que además disfrutemos una relación de adulto a adulto, buscando seguir profundizando juntos en el camino del discipulado. Bueno, hay muchos mensajes, gracias. Hacer discípulo, ese ya lo leí, hasta restaurar la imagen de Dios en nosotros, que va a ser hermoso en el reino de los cielos, cuando todos tengamos plenamente la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros, discípulos y discipuladores, vivir juntos, maestro y discípulo. Bien, nuestra vida en el Señor, siendo discípulos, debe contemplar, buscar ser como Él y ser intencional de compartir de Él en el amor, por medio del Espíritu Santo, construir el conocimiento del discípulo y discipulador. Ay, no me da el tiempo. Que se trate de Él, no de mí, menguar para que Él crezca. Bien, yo les agradezco este tiempo, me encanta hablar de este tema, así que ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes.